Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Espero que están todos escuchando bien. No sé si me pueden hacer los que tienen su cámara abierta, me hacen una señal si están escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Dios les bendiga. Es un gusto tenerles hoy. Tenemos hoy un grupo pequeño. Quisimos abrir esta oportunidad con dos propósitos. Uno, para aquellos que no pudieron asistir a la capacitación la semana anterior, para que pudieran tomar la capacitación, que es la parte número 3, la sesión número 3 de cómo contar historias bíblicas. Pero también un segundo propósito es que por alguna razón no nos quedó bien grabada la sesión pasada, entonces queremos tener una grabación también para luego tenerla tanto en YouTube como en Facebook, así ustedes pueden acceder en el futuro si quieren revisar de nuevo las sesiones y pueden también compartirlas con otras personas. Pero antes de continuar con la capacitación, le he pedido a Grisel, que está conectada desde México, que por favor lea el Salmo 91 y luego yo voy a hacer una oración iniciando esta sesión. Adelante, Grisel. Sí, dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus alas y con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la fecha que huele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Gracias, Grisel. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Qué bueno es saber, Señor, que estamos bajo la sombra de tus alas, que tú nos cuidas, que aunque muchas veces viene el temor, podemos ir a la palabra y recordar que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que eres nuestro protector, que estamos bajo tu cuidado, Señor. Tú eres el que sustentas este mundo, también sustentas nuestra vida, Señor, y por eso quiero encomendar este tiempo a ti. Sé que ahora por algunos mensajes que estoy recibiendo, algunos no se van a poder conectar porque regresaron ya a sus trabajos, a sus labores, pero qué bueno que podemos grabar esta sesión y quizá cuando otros hermanos la escuchen, van a saber que estamos pensando en ellos también, de cómo podemos seguirles capacitando. Señor, te bendecimos, te alabamos y oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que tú uses esta valiosa herramienta de contar historias para que otra gente conozca de Cristo, para que muchos otros sean discipulados, Señor, a través de historias y lecturas de tu palabra, Señor, pero también que iglesias puedan nacer a través del ministerio de mis hermanos cuando estén practicando y usando estas historias que tú dejaste plasmadas en tu palabra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias por cada uno de los hermanos que está allí conectado, de las hermanas que está conectada, que tú seas bendiciéndonos y pasemos un tiempo donde podamos aprender mucho. Te glorificamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a tener dos instructoras. Si el grupo no crece de 10, creo que vamos a tener solamente a Tatiana compartiendo, pero si el grupo crece en el momento de dividir, vamos a dejar
Vamos a dejar un grupo aquí en el salón principal, especialmente ustedes que tuvieron problema la semana pasada pasando a los salones. Ese grupo lo atendería Rosalía. Entonces, bueno, adelante, Tatiana. Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Y bueno, qué bonita oportunidad de que algunos puedan estar hoy, ya que no pudieron estar en la sesión pasada. Y una vez más, vamos a recordar lo que vamos a hacer, lo que hicimos en la sesión pasada, fue repasar los pasos que ya habíamos dicho que es muy importante hacer. Las dos cosas van ligadas, van juntas, y tanto los pasos como la historia. Entonces, lo que pretendemos en la sesión de hoy, para los que no estuvieron en la sesión pasada, es que vamos a repasar los pasos y usted pueda memorizar una historia. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan ponerse sobre sus pies, donde quiera que estén, y vamos a recordar una vez más los pasos. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan ponerse sobre sus pies y puedan hacer esto. Entonces, dijimos que eran 7 pasos. Y vamos a ir haciendo la mímica de los 7 pasos. Entonces, el primer paso era contar la historia. Segundo paso, compartir la historia. Tercer paso, dramatizar la historia. Cuarto paso, un voluntario. Siguen las observaciones espirituales. Entonces, dentro de las observaciones sería, ¿cuáles son los eventos principales? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían estos personajes? ¿Y con cuál de estos personajes te identificas y por qué? En las aplicaciones, ¿qué te impactó de esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Recuerdan que les decía el reloj de arena. Y terminamos con una oración. Entonces lo voy a hacer una vez más, un poquito más rápido. Entonces dice, el primer paso, contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia, un voluntario. En las observaciones, ¿cuáles son los eventos principales? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Con cuál de estos personajes te identificas y por qué? En las aplicaciones, ¿qué te impactó de esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Y terminamos con una oración. Entonces, para explicarle un poco más los pasos y ahora que estemos en los grupos, vamos a practicar un poco más esto. Entonces, el primer paso que nosotros usamos es contar la historia. Pero antes de contar la historia, nosotros siempre hacemos, perdón, pueden sentarse los que se pusieron de pie. Antes de compartirla, de contar la historia, nosotros hacemos un breve contexto de la historia. Ese breve contexto puede ser, para poner un ejemplo, si estamos hablando sobre la historia de los leprosos, podemos explicar qué era la lepra en ese tiempo. Porque nosotros solamente nos enfocamos en la historia, solo en la historia que estamos estudiando. Entonces, o si en la historia que estamos estudiando habla sobre sinagoga, por poner un ejemplo, usted puede explicar qué era la sinagoga. Si la historia habla de los ciegos, qué eran los ciegos en ese tiempo, etcétera. Entonces, es algo tan corto que no confunda con la historia, porque nuestro enfoque con esta herramienta es en la historia. Entonces, de allí contamos la historia. Contamos la historia de tal forma que nosotros podamos ser la historia en ese momento. Si podemos usar gestos, mímicas, esto nos va a ayudar a que las personas cuando nos estén observando
la historia va a quedar más fácil en sus mentes. El segundo paso, invitamos a que la persona comparta con la persona que tiene a su lado durante el taller la historia, lo que le quedó de la historia. Una forma de narrar y de ver qué nos quedó de la historia. En el tercer paso, invitamos a los participantes a dramatizar la historia. Nosotros consideramos que en este paso, el dramatizar les va a ayudar a cada uno de ustedes a que la historia quede en su mente. ¿Por qué? Porque están viendo los gestos, la mímica, y eso ayuda a memorizar más la historia. Y el último paso es el del voluntario. Ya en este paso pedimos un voluntario porque creemos que en este momento ya se ha narrado la historia 3 veces y ustedes pueden contar la historia. Entonces, a estos pasos nosotros le llamamos narrador. Contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia y pedir un voluntario, nosotros le llamamos a estos 4 pasos narrador, porque se está narrando la historia y ya la historia se ha contado varias veces. Después entramos en las observaciones. Iniciamos con una pregunta que le llamamos rompehielo. ¿Cuáles son los eventos principales? ¿Cuáles son los eventos principales en esta historia? Aquí nosotros queremos que usted comparta lo principal de la historia. No queremos que nos narre la historia, sino que usted comparta lo principal, las cosas principales. Y esto es una forma en la que ustedes, si están están siendo facilitadores en un grupo de célula, en casa, estudio bíblico, etcétera, esa pregunta es para romper el hielo. ¿Qué se le queda a la persona de lo que ha escuchado? Entonces, es para romper el hielo. Seguimos con la pregunta, ¿qué podemos aprender de los personajes en esta historia? Estas preguntas que nosotros usamos de observación es para dar participación, invitan a participación. Y también de cómo Dios está trabajando en la vida de esos personajes, cómo Dios trabajó en la vida de esos personajes. Entonces, en ese momento nosotros vamos a ir cronológicamente por toda la historia, cómo Dios trabaja en la vida de cada personaje y de lo que el personaje dice. Entonces sería, ¿qué aprendemos del personaje y de la acción? Porque la pregunta que nosotros usamos no la hacemos general, sino qué podemos aprender del personaje y ubicamos y vamos en orden cronológico. No la vamos a hacer general de toda la historia, sino que vamos en orden cronológico. ¿Qué personaje hay en este primer versículo? ¿Qué está diciendo ese personaje? Entonces, ¿qué aprendo del personaje y de la acción? Y así vamos a ir cronológicamente hasta completar la historia. También usamos la pregunta, ¿qué otra opción o decisión tienen los personajes? Esa pregunta solo la usamos, nunca la usamos para Jesús, porque Jesús solo va a tener la mejor opción. Él no va a tener opciones, pero nosotros, los personajes, sí van a cambiar en eso. Y si la pregunta cabe, la vamos a usar dentro de la historia. Entonces, siempre usamos, esas son las 2 preguntas que siempre usamos durante toda la historia. ¿Qué podemos aprender del personaje y qué otra opción o decisión tuvieron los personajes? Seguimos con la pregunta de con cuál personaje te identificas y por qué. Esa pregunta nos lleva a transición porque ya nosotros podemos identificarnos. Yo me identifico con Pedro, yo me identifico con Pablo, por tal y tal motivo. Entonces, esa pregunta es una transición para las aplicaciones. Y en las aplicaciones solo usamos 2 preguntas. ¿Qué te impactó de esta historia? Entonces, eso es respuesta a lo que ya hemos escuchado en la observación. Cómo Dios trabajó en la vida de estos personajes, pero cómo Dios hoy en día puede trabajar en nuestras vidas. Entonces, usamos esa pregunta, ¿qué te impactó de la historia? Para escuchar en ese momento que las personas quieren compartir
cómo Dios está trabajando en este momento en mi vida. Cómo me impactó esa historia a mí. Porque recordemos que la palabra de Dios es viva y esa fue una historia que pasó, pero también nos habla a nosotros hoy. Entonces, cómo esa historia nos impacta hoy en día, y después de escuchar esa historia, el reto, ¿qué haríamos nosotros diferente? Ya no los personajes, sino nosotros. Hoy en día, ¿qué haríamos nosotros diferente? Entonces, esas son las preguntas que nosotros usamos en aplicación de nosotros compartir cómo Dios trabajaría en nosotros hoy en día. Y terminamos con una oración. Entonces, ese es el por qué, les expliqué el por qué usamos nosotros estos 7 pasos. Ahora vamos a memorizar una historia y vamos a incluir estas preguntas. Entonces, no sé, no he visto cuántos participantes hay para hacer la división de grupo. No sé si Rosalía está por ahí. Tatiana, vamos a quedarnos con un solo grupo. Con un solo grupo. Ok. Entonces, el grupo que estamos, yo les invito a que ustedes, vamos a hacer una dinámica ahorita para memorizar una historia. Esta es la dinámica que nosotros usamos durante los talleres y vamos a memorizar una historia. Pero antes de memorizar la historia, yo les invito a los participantes a que practiquemos una vez más los pasos. Entonces, donde quiera que ustedes estén, yo les invito a que ustedes se pongan sobre sus pies y vamos a repasar los pasos. Entonces, yo les voy a dar 5 minutos para que usted, donde esté, usted solito lo pueda hacer. Entonces, les voy a recordar, lo voy a hacer una vez yo, y a partir de eso usted después lo va a hacer solo y yo le voy a dar 5 minutos. Entonces, para recordar, y recuerden que hay que hacer el gesto, la mímica, porque eso nos va a ayudar. Entonces, el primer paso es contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia, un voluntario. En las observaciones, ¿cuáles son los eventos principales en esta historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Con cuál personaje de la historia me identifico y por qué? En las de aplicación, ¿qué te impactó esta historia? ¿Qué te impacta esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Y terminamos con una oración. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, yo les invito y tenemos 5 minutos para que usted, a partir de este momento, tenemos 5 minutos de que usted solito y aquí que nos podamos ver, hagamos estos pasos. Entonces pueden empezar porque los minutos corren desde este momento. Si pueden poner sus cámaras, eso nos ayudaría un montón para ver y les vamos a estar ayudando. Entonces yo les invito a que hagamos estos pasos. Yo estoy viendo aquí a Dara, pero no veo su cámara, a Marcela. Aquí dice uno moto, no sé qué es moto. Marta. Carlos, ya lo estoy viendo. Entonces yo les invito a que si ustedes pueden abrir sus cámaras, eso nos va a ayudar. Las dos cosas van ligadas, los pasos y la historia.
Ok, Tatiana, me Tatiana. están diciendo que si lo repito, Ok. ¿aló? Sí, eso. Voy a repetir una vez más para ayudarles. Entonces, contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia, un voluntario. ¿Cuáles son los eventos principales en esta historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Con cuál personaje de la historia te identificas y por qué? En las preguntas de aplicación, ¿qué te impactó de esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Como el reloj de arena, acuérdense. Y terminamos con una oración. ¿Cómo van con los pasos? Pueden escribirnos y decir cuál paso creen ustedes que se les dificulta un poco. Y durante el taller, nosotros, hasta que no sepamos los pasos, no pasamos a la otra parte. Porque las dos cosas van ligadas. Ya casi nos estamos acercando a los minutos, entonces contar, compartir, dramatizar, un voluntario. En las observaciones, ¿cuáles son los eventos principales en esta historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Con cuál personaje te identificas y por qué? ¿Qué te impactó de esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Y terminamos con la oración. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría escucharlo y saber cómo vamos hasta aquí para poder seguir al siguiente paso. Todo va a depender de cómo ustedes van hasta ese momento. ¿Qué paso piensan ustedes que les hace falta un poco más? Tatiana, avísame si quieres que abra algunos micrófonos. Quizá los que Ok. van a participar pueden, si tienen el video abierto, yo voy a ver su mano, pero si no, si le pueden dar clic a donde están las reacciones para saber cuándo quieren hablar y poderles abrir el micrófono. Sí. Me gustaría escuchar a Dara, cómo va con los pasos, a Marcela, a Moto, a Marta, a Carlos, a Grisel y a la hermana que está demorado pero no dice el nombre. Dara Adelante, levantó la mano. adelante, Dara, ya tienes abierto el micrófono.
Sí, buenas, Dios le bendiga a todos. Solamente los primeros pasos me siento bien, como haciendo las mímicas, pero donde me encuentro un poquito estancada es después de cuál es la aplicación de nuevo y después todo lo otro que viene detrás, qué podemos aprender de esta historia y los otros ya se me olvidaron. O sea, la parte de la mímica. Ok. ¿Me dijiste de las observaciones qué? Yo sé que contar la historia es así. Compartir la historia creo que es, déjame poner esto acá, así, ¿no? Entonces, Sí. después dramatizar la historia, voluntario, después del voluntario, observaciones espirituales. Después de la observación, la aplicación, esa es la que no me recuerdo, y los otros después de ahí. Ok, ok. Entonces, recuerden que el material lo vamos a dar hasta la última sesión, que es este viernes. Ok. Y la idea es que podamos memorizar esto y entonces contar, compartir, dramatizar un voluntario. En las observaciones hay 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son los eventos principales en esta historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Y qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Y con cuál de esos personajes te identificas y por qué? En las aplicaciones, ¿qué te impactó de esta historia? Y después de escuchar esta historia, ¿qué harías diferente? Entonces siempre les recuerdo el reloj de arena. ¿Qué haríamos diferente? Y terminamos en oración. No sé si esto ayuda para Dara. Ok, Dara. Sí, gracias. Entonces, Lo que me hacía hay... falta, sí, la parte era de las observaciones, las 4 preguntas, que se me había olvidado que esa va debajo de eso, que está bien, gracias. Sí, entonces para recordar en las observaciones, que yo sé que ahí es la parte donde se complica un poco para algunos. Sí. Entonces, ¿cuáles son los eventos principales? ¿Qué podemos aprender de los personajes en esta historia? ¿Qué otra opción o decisión tenían los personajes? ¿Y con cuál personaje te identificas y por qué? Esas son de observación. Y en las aplicaciones solo 2. ¿Qué te impactó de esta historia? ¿Sí? Para recordarles a todos, ¿sí? Para que estén un poquito más tranquilos, porque yo sé que no tienen el material y eso, pero recordarles que en YouTube, en el canal de YouTube de EduTech Mission, ya tenemos los videos de la parte número 1 y la parte número 2. Entonces luego, ahora más tarde, vamos a poner en el chat de todo el grupo de oralidad, que ustedes están incluidos. Vamos a poner ahí el enlace para que si ustedes durante la semana quieren revisar incluso la sesión número 1 y sesión número 2, donde están todos los pasos descritos, ustedes van a poder estar al día con eso. Entonces, eso para su tranquilidad. Adelante, Tatiana. Sí, sí. Gracias, Mauricio. Ok, y bueno, gracias, Dara. Y me gustaría escuchar a Marta Reynoso, a Marcela, a Moto. ¿Cómo vamos con los pasos? Al hermano Carlos, me gustaría escucharles. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, sí me escucha. Sí, sí le escuchamos, hermano Carlos. El micrófono se le apagó. Tiene que encenderlo. Ok. Bueno. Buenas. Sí, sí le escuchamos. Ok. Perdón. Llegué muy tarde y estoy desubicado, pero gracias por la buena noticia que nos da Mauricio ahorita de que habrán los videos ahí para poderlos verlos en el tiempo de la semana y así entrar para la próxima ya con más orientación ahorita. Así que muchas gracias de todas maneras. Estoy aprendiendo.
Ok, hermano. Grislen. Tanto opinión. ¿Cómo hace eso? Grislen tiene que abrir el micrófono. ¿Cómo hace su No escuchamos a Grislen. Y tengo problema abriendo el micrófono de Ghislaine, no sé por qué, déjame tratar de nuevo. Ah, ok, déjame, yo te lo abro desde aquí más fácil. Ya. A ver. No sé por qué hay algo bloqueado en la conexión de Ghislaine. Ah, ok, adelante, Ghislaine, Ya. ya te escuchamos. Ya, Ya te ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, Ok. adelante, No, adelante. Sí. buenos días. Bendiciones. Ya Buenos aprendí. días. Ahora es a ponerlos en práctica. Esa parte cuando toque practicarlo, vamos a ver cómo me va, pero ya me aprendí los pasos. Ok, ¿y puedes compartirlos o cómo te sientes? Sí, puedo compartir. Ok. Pero vamos a ver. Ya. Para que los hermanos se animen a hacerlo también. Ok, Entonces, ok. Bueno, el primero es contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia, un voluntario. En observaciones personales, ¿cuáles fueron espirituales, cuáles fueron los eventos importantes de esta historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes? ¿Qué otra decisión podían tomar los personajes? ¿Y con qué personaje te identificas y por qué? En aplicaciones, ¿qué te impactó de esta historia? Y al oír la historia, ¿qué harías diferente? Y oración. Oh, wow. bien, Muy bien, muy bien. excelente, Grislen. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes. Gracias, Grislen. Bueno, ¿quién más se anima para escuchar una persona más? Ok, creo que no sé su nombre, pero está levantando su mano. Déjeme tratar de abrir aquí su micrófono. Es la hermana que dice Galaxy, pero Sí, tampoco Gal. aparece el nombre. A las 7. Ah, ya puede Sí, hablar. amén, Adelante. amén. Ok, lo que voy a hacer para que sea más fácil Dios con les todos, para bendiga el a todos. micrófono, voy a abrir todos los micrófonos y usted mismo lo abre y lo cierra. Como tenemos un grupo pequeño, no hay problema. Usted mismo lo abre y lo cierra cuando vaya a hablar y así creo que va a ser más fácil. Adelante, hermana. Excelente. Yo soy María Esther Núñez. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, los pasos son contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia. En las observaciones, perdón, me volé un paso. Inicio de nuevo. Contar la historia, compartir la historia, dramatizar la historia, un voluntario. En las observaciones espirituales, ¿cuáles fueron los eventos principales de la historia? ¿Qué podemos aprender de los personajes de la historia? ¿Qué otras opciones podrían tomar los personajes de la historia? ¿Con cuáles de ellos te identificas y por qué? Dentro de la historia, ¿qué te impactó de la historia? Después de escuchar la historia, ¿qué cambiarías de la historia? Oración. Ok, muy bien, hermana María. Sí, solo para corregirle algo que ya no sería qué cambiarías de la historia porque no podemos cambiar nada, sino qué harías diferente. Ya esa es de aplicación, entonces qué haría yo diferente hoy en día. Pero estuvo muy bien, hermana. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ok, entonces ahora yo sé que esto es un proceso y algunos se van a animar a hacerlo, otros están allí en el proceso, pero realmente es muy fácil. Pero sí los motivo a que nos memoricemos estos pasos porque las dos cosas van de la mano. Van de la mano, tanto los pasos como el memorizar la historia. Ahora yo les invito a que vamos a memorizar una historia y
La dinámica que nosotros usamos es que nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a memorizar una historia. Entonces, ¿estamos listos? Es una historia muy corta, muy sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les invito a que ustedes se pongan sobre sus pies. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo voy a ir narrando la historia y usted va haciendo un video en su mente de la historia que yo estoy narrando. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque esto nos ayuda a recordar más la historia. Usted va haciendo un video en su mente a medida que yo voy narrando. Entonces, para que no haya ningún tipo de distracción, yo les invito a que ustedes cierren sus ojos y a medida que yo voy narrando, usted va haciendo un video de esta historia en su mente. Entonces, ya voy a iniciar contando la historia. No vamos a buscarla en la Biblia porque yo se la voy a narrar y esta es la dinámica que nosotros usamos para memorizar una historia. Entonces, voy a contar la historia en este momento. Dice la historia que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos a otros lugares, a otras aldeas cercanas donde pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y aquí termina la historia. Entonces, ahora voy a repetir esa misma historia para que ustedes otra vez sigan con la dinámica de cerrar sus ojos, hacer un video y esto nos va a ayudar a memorizar la historia. Entonces, yo les invito una vez más a que ustedes cierren sus ojos y yo voy a narrar la historia. Dice la historia y aquí inicia la historia. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscar. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Aquí termina la historia. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten hasta aquí? ¿Qué tal les va con la historia? ¿Creen que ya se la saben? ¿Es una historia que ya la hemos escuchado? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ok, vamos a seguir con la dinámica. La dinámica que sigue es que voy a narrarles la historia, la misma historia, y ustedes la van a dramatizar. Entonces, les invito a que ustedes sigan en pie y puedan dramatizar la historia. Ok, vamos a empezar. Dice la historia que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Ok, seguimos con la dinámica. Una vez más voy a repetir la historia y usted va a hacer la mímica o lo va a dramatizar, porque esto nos ayuda a recordar la historia. Nos lleva en todo
la mímica o la dramatización nos ayuda a ir caminando por la historia. Seguimos. Una vez más, la historia. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y aquí termina la historia. Ahora yo les invito que ustedes puedan buscar esta cita en sus Biblias. No sé si Rosalía tiene esta historia a la mano para La voy a compartir. compartirla. La voy a compartir. Rosalía la va a poner como una ayuda visual para ustedes y que la puedan leer. Entonces, la dinámica que continúa ahora es que mientras Rosalía comparte la historia, usted la va a leer y le vamos a dar tiempo para eso. Le vamos a dar 5 minutos para que usted lea la historia, haga la mímica, de tal forma que usted pueda memorizar esta historia. Entonces ya Rosalía nos ayudó con la historia y usted nos avisa, si no llega a ver la imagen, nos avisa, pero ya la historia está allí. Entonces vamos a leer la historia y si la podemos memorizar, eso nos va a ayudar mucho más. Entonces, en este momento, queremos que usted lea la historia varias veces, la dramatice allí solito donde está o se la comparta a la persona que tiene ahí a su lado y pueda memorizar esta historia. Entonces, tenemos 5 minutos a partir de este momento. Tenemos 5 minutos para que usted lo haga solito y se ponga de pie, puede leerlo, dramatizarlo. Esto nos va a ayudar. Entonces, empezamos en este instante. Algo que ayuda, solo para agregar, es que usted la lea en voz alta. Eso nos ayuda a memorizar. Entonces, si usted lo puede hacer en voz alta, leerlo, también les va a ayudar. Así que les animo a que ustedes lo hagan en voz alta. Y para recordarles que igual como cuando uno está aprendiendo una canción, nosotros no, para poder memorizarla hay que cantarla. Entonces, igual pasa con las historias. Hay que leerla en voz alta para ir memorizando.
¿Cómo vamos hasta aquí, hermano? ¿Cómo se sienten con la historia? Me gustaría escucharles, de saber si les hace falta más tiempo, cómo van con la historia. Está. ¿Alguien quería decir algo? Creo que hay algunos ¿Cómo se mensajes en sienten el con la chat, Tatiana. historia? Hay algunos mensajes en el chat. Ah, ok. Ok. Si quiere usted, si nos puede ayudar leyendo. Si leo los mensajes, ya dejo de compartir la pantalla. Ah, bueno, está bien, déjenme, yo entro aquí. Vamos a ver. Ok, la cita bíblica no hay que buscarla porque ya la tenemos aquí como ayuda visual. Si alguien no la está viendo, por favor nos lo hace saber, pero ya está la cita aquí.
Ok, me gustaría saber quién de los que está, de los participantes ya ha memorizado la historia. Me gustaría escucharlo. ¿O a quién se le quedó algo pequeño de la historia? ¿O qué se les quedó de la historia? Me gustaría escuchar. ¿A Grislen se le quedó algo de la historia? ¿Sí? ¿Quieres compartir la historia, Grislen? Ok, vamos a abrir el micrófono de Grislen para escucharle. Está el micrófono apagado. No sé si Mauricio nos puede ayudar aquí, Rosalía, porque el micrófono de Grislen está cerrado. Voy a tratar de abrirlo. ¿Listo? Listo. Ya. ¿Listo? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, lo voy a leer así como lo voy a decir como me lo aprendí. Ok, perfecto. Muy de madrugada, cuando aún era oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y cuando por fin lo encontraron le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús les respondió: vámonos a otras aldeas cercanas donde pueda seguir predicando, pues para esto he venido. Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Así me lo aprendí. No, excelente. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que te anime a contar lo que le quedó de la historia? Muchas gracias, Grisel. Muy bien. De nada. ¿Alguien más que se anime? Ok, ahora yo le hago una pregunta a Grisel. Ajá. ¿Tú sabrías o en este momento ya nosotros durante el taller nos aseguramos que los participantes ya hayan memorizado la historia? Claro, damos más tiempo, pero la pregunta es, ¿cómo podrías tú incluir las preguntas de observación en esta historia? ¿Cómo piensas tú que podemos incluir las preguntas de observación? Estamos en un momento donde estamos aprendiendo, entonces solo me gustaría escucharte a ver cómo crees tú que se pueden incluir las preguntas de observación dentro de esta historia. Ok, vamos a ver si lo puedo hacer. Okay. Estoy silenciada, ¿no? ¿Me escuchan? No, sí te estamos escuchando. Ok, perfecto. Bueno, creo que en esta parte, porque ya conté la historia, ya la compartí, lo que diría es... Grislen tiene la cámara, ok. Sí. Ok, sí. ¿Cuáles son los eventos principales en esta historia? Empezaría ya diciendo para que la gente me empiece a, como dices tú, a romper el hielo y me empiece a decir qué escucharon o qué aprendieron de la historia cuando la dije. Después diría, pues, esperando que me contesten la receptividad. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de los personajes? Y ahí, bueno, imagino que me dirían que Jesús era disciplinado y cuando le inquietaba ir a orar, y los discípulos siempre estaban ansiosos buscándolo. Por ejemplo, imaginándome lo que me pudieran contestar. Después ahí, esperando varias respuestas, diría, ¿qué otra decisión podían haber tomado los personajes? Y entonces ahí me imagino que espero también otra vez el feedback de la gente. Me digan, bueno, no sé, no lo me imagino que hay gente que me dirá todo lo contrario. Bueno, no lo buscaríamos si no esperamos que Jesús venga y regrese a la casa. Imaginándome aquí respuestas, ¿no? Si fuera mi caso.
Ok. Después diría, ¿con cuál de estos personajes te identificas y por qué? Muchos me podrían decir que a lo mejor es como los discípulos porque son ansiosos y entonces siempre están como en la búsqueda de Jesús. Otros me dirán a lo mejor como Jesús que era tranquilo y se retiraba a un lugar solitario para orar y hablar con el Señor. Después diría, ¿qué te impactó esta historia? Vuelvo y repito, bueno, esperaría el feedback de a ver qué es lo que la gente me contesta, de qué fue lo que le impactó en esta historia y después diría, bueno, después de escuchar esta historia, ¿qué haría usted diferente? Y bueno, después que espero, termino con la oración. Ok, No sé si muchas más o menos gracias, esa es la idea de lo Grisel. que ustedes estaban Sí, esperando que sí, dijera. Ok, sí. perfecto. No, pero es perfecto que lo hagas porque quizás muchos también se identifican contigo, pero está muy bien. Lo único que le agregaría es ir en orden cronológico por toda la historia. Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahorita, pero súper bien, bien, Grisel, muchas gracias. Entonces, para agregar a lo que Grisel dijo, a lo que Grislén dijo, la dinámica que usaríamos en esta historia sería la siguiente. La historia dice, estamos empezando desde las observaciones para ganar un poquito más de tiempo. Después lo hacemos todo completo, todo el proceso, desde contar hasta la oración. Pero ahorita para ganar tiempo vamos a empezar desde las observaciones. Porque ya ustedes han escuchado la historia y la han tratado de memorizar. Entonces, la primera pregunta aquí sería, ¿cuáles son los eventos principales en esta historia? Ok, seguimos con la historia. Entonces, la dinámica que usamos es esta. Dice la historia que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a orar en un lugar solitario. Entonces, vamos a ir en orden cronológico por toda la historia, pero nosotros tenemos que cortar para poder hacer las preguntas. Entonces, ¿quién es el personaje allí? ¿Quién es el personaje? Me gustaría escucharlo. ¿Quién es el personaje? En esta parte, solo en esta parte, Jesús. Jesús. Ok, dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál es la acción allí? ¿Cuál es la acción? En esa parte, nos vamos a quedar, no nos vamos a adelantar. ¿Cuál es la acción? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Que se levantó y salió de la casa a buscar un sitio solitario para orar. Ok, para orar, ¿verdad? Fue a orar. Entonces, la pregunta aquí, que nosotros, esta es la dinámica que usamos, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, aún se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué podemos aprender cuando dice que Jesús se fue, ¿verdad? Salió de su casa y se fue a un lugar solitario a orar? ¿Qué podemos aprender del personaje y la acción? ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús? Ok, sigue contando la historia y siempre vamos ubicando a las personas porque nosotros nos desubicamos fácilmente. Entonces, contamos la historia y hacemos la pregunta. Contamos esa parte corta y hacemos la pregunta. Entonces, sigue contando la historia que Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Quién es el personaje allí? O serían Simón y sus compañeros. Simón y sus compañeros, ¿verdad? ¿Y cuál sería la acción de ellos? Que salieron a buscarlo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros cuando dice que Simón y sus compañeros salieron a buscarlo? Ok, continuamos con la historia y vamos ubicando a los participantes. Entonces dice que Jesús respondió,
vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de quién? De Jesús. Ok, de Jesús. ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús cuando dice, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido? Entonces, ¿qué aprendo de Jesús cuando dice eso? Y seguimos con toda la historia. Entonces, termina la historia, nosotros vamos ubicando, termina la historia diciendo que así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué podemos aprender de Jesús cuando nos dice esto? Bueno, que ahí Jesús estaba firme en llevar la palabra, decidido a extender la palabra. Sí, muy bien. Entonces, esa es la dinámica que nosotros usamos durante las historias que aprendemos. Usamos esas dos preguntas. Entonces, ¿cuál pregunta vendría aquí? Porque ya terminamos esta historia. Entonces, una pregunta de transición. ¿Cuál es la pregunta de transición? A ver si recuerdo. Aquí ya sería entonces, si ya partimos en bloques la historia, diciendo que, que podemos aprender de los personajes, y aquí vendría la parte de qué otra opción crees tú o decisión que pudieron haber tomado los personajes. Exacto. Entonces, esa pregunta siempre vamos tirando la pelota, por decirlo así. Toda la historia la vamos a ir trabajando con esta. Nosotros vamos a usarla cuando creemos que cabe dentro de la historia. Entonces, esa pregunta, a medida que vamos contando la historia por secciones cortas o por bloques, como dijo Grisley, entonces vamos a ir incluyendo qué aprendemos del personaje o qué otra opción o decisión tenían los personajes. Si nosotros vemos que cabe esa pregunta, ¿qué otra opción la vamos a incluir ahí? Entonces dijimos que cuando se trata de Jesús, de Dios o de Jesús, no vamos a incluir esta pregunta porque él siempre va a tener la mejor opción y no va a tener como opción, siempre va a ser lo mejor. Nosotros sí cambiamos, pero él no. Entonces, nosotros vamos a ir incluyendo esa pregunta si cabe dentro de la historia. Pero ya cuando terminamos la historia, cuando ya dijimos que Jesús recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios, allí viene una última pregunta y es la que usamos en las observaciones. ¿Cuál es la pregunta? ¿Con cuál de estos personajes te identificas y por qué? Entonces, esa pregunta dijimos que da espacio para la transición. Entonces, allí se pregunta, ¿con cuál de estos personajes usted se identifica y por qué? Entonces le pueden decir, no, yo como Jesús, porque me levanto temprano, etcétera, o yo puedo ser como Pedro y sus amigos. Ya esto da, es una transición para la aplicación, pero durante todo el proceso que vimos al principio es solamente observando cómo Dios trabaja en la vida de estos personajes, cómo Dios trabajó en la vida de estos personajes, no en la de nosotros, sino cómo trabajó Dios en la vida de estos personajes. Entonces ya en la aplicación, ya la vamos a aplicar a nosotros. Y aquí es donde esta pregunta de transición, de con cuál personaje se identifica, la tenemos de transición porque allí la persona puede decir, sí, yo soy como Jesús, yo me identifico como Jesús, yo me identifico con Pedro y sus amigos, etcétera. Y vendría la pregunta de aplicación, las dos preguntas de aplicación, que ya aquí no hay ningún orden cronológico, sino que ya aquí sería, ¿qué te impactó de esta historia? Porque entonces, después de haber estudiado esta historia, Dios está trabajando en nuestros corazones y hoy en día, porque ya lo dije al principio, la palabra de Dios es viva y también nos habla hoy a nosotros. Entonces, ¿cómo esta historia impacta
nuestra vida hoy? ¿Qué nos impacta de esta historia? ¿Qué me está hablando a mí, no a los personajes? Porque ya habló los personajes, sino qué me está impactando a mí. Y después de escuchar esta historia, ¿qué haría yo diferente? O sea, hoy en día, ¿cómo puedo aplicar esta historia a mi vida? Ya es un reto, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Y terminamos con una oración. Entonces ya aquí en las aplicaciones no va ningún orden cronológico. El orden cronológico solamente iría en las observaciones al principio y al final no usamos ningún orden cronológico. Recuerden que todo esto se lo vamos a enviar. Tenemos una guía que la última sesión es este viernes y le vamos a enviar el material que nosotros compartimos con ustedes. Y así de esta forma terminamos toda la metodología que usamos de las preguntas durante toda la historia. Entonces, rápidamente les voy a hacer cómo se haría al principio. Dijimos que vamos a contar la historia. Tenemos la Biblia abierta, vamos a contar la historia. Vamos a hacer un breve contexto sobre la historia y inmediatamente vamos a contar la historia. Entonces, todo el proceso sería, voy a contar la historia una vez más para que ustedes vean todo el proceso, incluyendo las preguntas. Entonces, dice la historia que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar porque para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Aquí termina la historia. Ahora el paso que sigue es compartir. Ok, ahora les invito a que usted comparta con su hermano, con la persona que tiene a su lado. Esa es la dinámica que usamos. Ok, ya compartieron. Ahora, después de eso, vuelvo a contar la historia y alguien la dramatiza, vuelvo a contar la historia y ustedes van dramatizando la historia, ¿verdad? Ok, ya dramatizaron la historia. Después de este paso sigue un voluntario. Entonces, alguien va a contar la historia. Y después de esto siguen las preguntas. Entonces, ¿cuáles son los eventos principales en esta historia? Ok. Ya después de haber escuchado la respuesta, seguimos. La historia dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario a orar. ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús cuando dice que salió de la casa muy temprano y se fue a un lugar solitario a orar? ¿Qué podemos aprender? Esperamos por respuesta y seguimos. Sigue contando la historia que Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Y por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Qué podemos aprender de Simón y sus compañeros aquí? ¿Qué podemos aprender? Cuando le dicen esto, cuando lo fueron a buscar y le dijeron, y cuando lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. ¿Qué podemos aprender de Simón y sus compañeros? ¿Pudieron ellos tomar otra opción o decisión? Ok, continuamos con la historia. Entonces Jesús le responde, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar porque para esto he venido. ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús? Cuando dice que vámonos de aquí a otras aldeas cercanas porque para esto he venido. ¿Qué podemos aprender de Jesús cuando dice eso? Que para esto he venido. Y termina la historia contando que así recorrió Jesús toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Cuando dice que empezó a recorrer toda Galilea predicando y expulsando demonios. ¿Qué podemos aprender aquí de Jesús?
Ok, después de haber escuchado todos los comentarios, ¿con cuál de esos personajes yo me identifico y por qué? Entonces yo voy a recordar los personajes. Estaba Jesús, estaba Simón y sus compañeros. ¿Con cuál de esos personajes yo me identifico y por qué? ¿Qué me impacta de escuchar esta historia? Después de haber escuchado esta historia, ¿qué me impacta a mí hoy en día, después de haber estudiado este pasaje? ¿Qué me impacta a mí? ¿Y qué puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué puedo hacer yo diferente? Después de haber escuchado esta historia, y termino con una oración. Entonces, el reto para de aquí al viernes, porque ya es la última sesión, es que usted pueda compartir esta historia con su hijo, su mamá, su papá, su hermano, su esposo, su abuela, con quien usted quiera. Que usted comparta esta historia, la memorice. Esa va a ser la tarea, que usted memorice esta historia y usted pueda hacerle estas preguntas. Pueda hacer estas preguntas y haga todo este proceso, si fuera posible, de hacer las preguntas. Pero antes de hacerlas a otros, hágaselas usted mismo. Primero haga esas preguntas para usted, y usted puede escribir sus preguntas y después compártalas. Porque primero, ¿qué le está hablando Dios a usted? Y después compártala a otros. Entonces, ese va a ser el reto y la tarea de aquí al viernes, que usted pueda memorizar esta historia y la pueda compartir. Les voy a dar la cita es Marcos 1, del 35 al 39. La versión que se usó fue la de la Nueva Versión Internacional. Nosotros siempre variamos en las versiones porque lo que queremos es que sea, entre más sencilla la historia para memorizar, va a ser mejor. Entonces, usamos diferentes versiones y la que sea más sencilla para memorizar. Entonces, la cita es Marcos 1, del 35 al 39. Entonces, esa va a ser la tarea. No sé si Rosalía quiere agregar algo más para esto y para dar por terminado esta parte. Bueno, Tatiana, gracias. Más que agregar, quiero animarlos a ustedes, siendo esto una herramienta bastante sencilla, pero es muy de práctica, porque vemos que es como una bicicleta, ¿verdad? Que cuando usted empieza a manejar bicicleta, vemos los niños que empiezan a manejar bicicleta y empiezan a manejar con rueditas. Y mientras que practican y practican y practican, después le quitan las rueditas y ya pueden andar solos, y ya pueden correr y ya pueden hacer diferentes piruetas y así es como la historia, ¿verdad? Para que nosotros podamos sentirnos cómodos, es mucho de práctica, como dice Tatiana, practicar en la casa, con un amigo, con un vecino, con el hijo, contar y contar la historia, de manera que ya ustedes puedan afirmar bien el método, conocerlo bien y utilizarlo de una manera natural. Como testimonio, yo les puedo contar que a mí me encanta esta herramienta. Tengo varias historias memorizadas en mi cajita de herramientas y me han servido muchísimo, me han sacado de unos apuros tremendos. Cuando he estado de viaje para cosas del ministerio, para capacitaciones, a veces no son capacitaciones de oralidad, sino de otro tema de los ministerios que nosotros tenemos. Y llegando a una iglesia, por ejemplo, te saludan y te dicen bienvenida, hermana, venga y compártanos una palabra. Entonces, en ese momento tú ni siquiera a lo mejor ese día llevabas la Biblia física. Y bueno, contar una historia fue una experiencia muy enriquecedora para los hermanos, la dinámica que se hizo con adultos. Después otro día tuve una experiencia muy parecida también así, donde me pidieron que compartiera la escuela dominical, pero así de momento. Comparte con los jóvenes la escuela dominical y también contamos una historia, vivimos la historia con los jóvenes. Al final del culto, porque era una de esas iglesias que les gusta que después los jóvenes pasen adelante a enseñar lo que aprendieron de la escuela dominical, y al final ellos dramatizaron la historia y siempre muy buen aprendizaje para ellos, y pudieron compartirlo con la iglesia, y eso para decir que las historias son muy fáciles de aprender, de recordar, y es una herramienta también que se puede transferir fácilmente a otros. Y también es algo que tú vas a contar en tu caja de herramientas para usarla y para compartir la palabra en diferentes circunstancias. El viernes vamos a tener la última sesión de oralidad y ustedes van a terminar de ver
otras historias, van a tener el material y también le tenemos alguna sorpresa de otros talleres más específicos del área de oralidad, otros usos que se puedan hacer para que los que estén interesados se sigan capacitando. Entonces no lo voy a decir ahorita para no dañar la sorpresa el viernes, pero le vamos a compartir otros usos de la herramienta de oralidad que ustedes pueden aprender. Por ahora los animo a que acepten el reto, sigan practicando, aunque sea con el espejo, porque como hay distanciamiento social, aunque sea en el espejo, practiquen y estén listos para el próximo viernes, para la experiencia que vamos a tener el próximo viernes con esto de oralidad. Y gracias por su tiempo, también por haber solicitado esta sesión de repetición, porque eso nos deja saber que ustedes están bastante interesados en conocer de la herramienta. Bueno, yo creo que si podemos dar un tiempo, si hay algún tipo de pregunta que ustedes quieran hacer. Hay una pregunta en el chat, perdón, el hermano Carlos pregunta que cuál es la hora exacta de inicio en México. México tiene, en relación a la hora que nosotros estamos usando, si lo invitamos a las 10 de la mañana, es la hora del este, para usted sería a las 9 de la mañana. Entonces, la próxima sesión el viernes, para usted en México sería a las 9 de la mañana. La hermana María. Amén, sí. Yo tengo una pregunta. Como sabemos que la Biblia contiene algunas historias que son muy largas, ¿qué cantidad más o menos ustedes nos recomiendan que memoricemos para poder contar una historia en cualquier momento? Pero yo puedo contestar basado en la experiencia. Nosotros, como toda habilidad que se está empezando a desarrollar, nosotros recomendamos que usted empiece por historias cortas, ¿verdad? Como esta de 4, 5 versículos. Nosotros en los talleres usamos historias cortas por cuestiones de tiempo. Pero es una habilidad que se va desarrollando. Usted puede después empezar, las historias empiezan de lo más sencillo a las más complejas, ¿verdad? Desde del Antiguo Testamento al Nuevo. Hay una variedad de historias que usted pudiera memorizar. Pero la recomendación es que usted empiece con historias cortas, cuando ya maneje bien la herramienta, empiece a memorizar otro tipo a retarse usted misma y a memorizar historias más largas de 7, 11, 12 versículos, y ahí puede usted seguir memorizando de acuerdo a su habilidad. Pero también para decir que eso va a depender dónde usted va a compartir la historia, ¿verdad? Si usted dependiendo del grupo, el público que usted tenga para compartir, si son niños, algo más corto, dependiendo la edad, dependiendo si son personas que no conocen de Jesús, que no conocen de la Biblia, todo va a depender de la audiencia. Entonces, de la habilidad que usted empiece a tener y luego de la audiencia a la cual usted va a contar la historia. Sí. Bueno, yo creo que Rosalía, no sé si oramos. Sí, vamos a orar para finalizar, si no hay otra pregunta. Y bueno, la invitación es que nos vemos el viernes 29 a las 10 horas centro, hora del este, perdón, y cada uno hace su adaptación. Generalmente nosotros mandamos la invitación y les ayudamos un poquito con eso para que podamos ver la hora en el país donde nosotros nos encontramos. Voy a orar para dar gracias por esta sesión y para dar por terminada también la sesión. Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tus asuntos, Señor, de estar conociendo una herramienta para llenar esa cajita de herramientas que tenemos, Señor, para ponerla a la disposición de tu ministerio, de tu reino, Señor. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, a aceptar este reto de poder memorizar historias, de contar con esa habilidad, Señor, y de poder utilizar todos estos pasos de esta herramienta. A medida que lo vayamos haciendo, nos damos cuenta que es una herramienta muy poderosa, por lo sencilla que parece, aunque es bien sencilla, es muy poderosa, quedan muchas observaciones, muchos principios, agarramos muchos tesoros espirituales que no los tenemos cuando pasamos por la Biblia de una manera muy rápida y no nos detenemos a ver cada uno de los versículos y qué podemos aprender de los personajes, qué aprendemos de Dios, de Jesús, y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Señor, gracias por cada una de las personas aquí hoy,
que se ha dispuesto su tiempo para aprender más y para poder compartir esta herramienta con otros, Señor. Oramos que tú nos des sabiduría y que podamos seguir aprendiendo juntos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por Tatiana, por su disposición, para compartir nuevamente esta sección 3 de oralidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les esperamos el viernes, este viernes, si Dios lo permite, entonces allí esperamos su participación. Muchas gracias. Bye. Ok, bendiciones a todos. Ese grupo de moto, yo quisiera saber, es un grupo que estoy viendo, pero ¿de dónde es? ¿Quiénes son? Me gustaría antes de terminar, Mauricio. Sí, adelante, se pueden presentar. Y los demás también, por supuesto. Tienen el micrófono cerrado, Mauricio. Ya lo estoy abriendo. Okay. Ya. Creo que ya tienen sonido. Sí. Bueno, hola, nosotros somos Jucum Bogotá. Disfrutamos bastante y hemos tenido diferentes comunicaciones con el internet, pero igual si queremos presentarnos, yo soy Sonia. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Andrea. Y Amparo. Y de verdad hemos disfrutado bastante estos ratitos. Y que sí podemos representar lo que pudimos hacer hace poquito. Se nos cayó el internet y quisiéramos mostrar lo que aprendimos. Ah, ok. Adelante, adelante. Ahí está. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Wow, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto, Jucum Bogotá. Muchas gracias. Sí, Muchas bueno, gracias, bendiciones a Jucum todos, Bogotá. que Dios les guarde y les bendiga, es un gusto tenerles y entonces nos vemos el viernes, Dios mediante, van a recibir como media hora antes de iniciar la capacitación, van a recibir el enlace a través del grupo de WhatsApp. Dios les bendiga, hasta luego. Sí, Mauricio, me gustaría decirle antes de terminar que si cómo les va a ellos con las preguntas y cualquier cosa que al final de la sesión 4, si van a poder estar, me gustaría conversar con ellos después de la última sesión. Ok. Con el grupo de Jucum Bogotá. Ok. No sé si me escucharon, pero al final de la sesión 4, si van a poder estar, si no pueden estar, me gustaría que dejaran su contacto o algo. Sí, tenemos el contacto de ellos, Tatiana. Ok, está bien. Bueno, Ya sabemos que es bendiciones para moto. todos. Hasta Gracias, luego. chao.